¿Y si el tiempo se puede revertir y revisar? Desde viajes en el tiempo respaldados por la ciencia hasta saltos temporales accidentales. Aquí están las 20 historias más convincentes de viajeros en el tiempo. Número 20. Ver a María Antonieta en 1900. 1. El incidente de Moberly Jourdain. El 10 de agosto de 1901, Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jourdain visitaron Versalles durante un viaje a Francia. Después de sentirse decepcionadas por el palacio principal, las dos mujeres se encontraron caminando por los jardines hacia el Petit Trianon, un pequeño castillo en el palacio. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mientras caminaban, el aire cambió con una quietud inquietante. Las mujeres comenzaron a ver personas vestidas con ropa extraña y pasada de moda, como si hubieran salido de un cuadro del siglo XVIII. Entre estas figuras, descritas como figuras de cera más que seres vivos, había un hombre con un rostro repulsivo y lleno de marcas de viruela y una mujer dibujando en el jardín, de la que Charlotte Moberly afirmó más tarde que era la propia María Antonieta. Esta afirmación parece descabellada, pero Charlotte y Eleanor procedían de familias respetables. El padre de Charlotte, George Moberly, fue director del Winchester College y más tarde obispo de Salisbury. En 1886, la propia Charlotte se convirtió en la primera directora de una residencia para mujeres jóvenes, el St. Hugh's College en Oxford. Mientras tanto, el padre de Eleanor era el reverendo Francis Jourdain, vicario de Ashbourne en Derbyshire. Pronto se convirtió en la asistente de Charlotte. Era poco probable que las dos mujeres inventaran una historia tan extraña. De hecho, las dos no hablaron de lo que habían visto hasta una semana después. Fue solo cuando ambas confirmaron lo que habían visto que regresaron a Versalles para averiguar qué había sucedido. Pensaron que simplemente se habían topado con una vieja exposición, pero por más que volvieran sobre sus pasos, nunca pudieron encontrar el mismo camino ni las mismas estructuras. Algunos de los puntos de referencia que recordaban no existían, y las personas que vieron no estaban por ningún lado. No fue hasta una década después, en 1911, cuando su historia se publicó bajo el título de Una aventura. Rápidamente ganó atención y, por supuesto, escepticismo. Aún así, muchos creyeron que por unos momentos, Charlotte y Eleanor se deslizaron accidentalmente hacia el siglo XVII cuando María Antonieta aún estaba viva. Número 19. Una pareja visita un hotel Phantom. En octubre de 1979, dos parejas británicas, Len y Cynthia Gisby y Jeff y Pauline Simpson, se fueron de vacaciones a Francia. Las dos parejas esperaban tener historias divertidas que contar después del viaje. Pero una historia de viajes en el tiempo definitivamente no era una de ellas. Mientras los cuatro viajaban por la campiña francesa, las parejas se cansaron y decidieron detenerse a pasar la noche. Por suerte, se toparon con un pintoresco y antiguo hotel cerca de Montelimar. Tal vez fue debido al cansancio que los cuatro no notaron inmediatamente las peculiaridades del hotel. Por un lado, el hotel estaba extrañamente anticuado. Las ventanas estaban cubiertas con pesadas contraventanas en lugar de paneles de vidrio, y las camas no tenían almohadas. Solo tenían sábanas de percal ásperas. Las puertas estaban cerradas con pestillos antiguos en lugar de cerraduras modernas. Las parejas también recordaron haber cenado en una habitación que parecía más propia de principios de los años 1900 que de una de finales de los años 1970. El detalle más desconcertante llegó a la mañana siguiente, cuando les cobraron tan solo 19 francos, un precio sorprendentemente bajo, incluso para aquella época. Cuando intentaron preguntar a los gendarmes locales cómo llegar a la ruta de automóviles, los agentes no parecían entender la terminal, lo que aumentó su confusión. A pesar de estas rarezas, las parejas continuaron su viaje, aunque con la persistente sensación de que algo no iba bien. De regreso al Reino Unido, decidieron volver a visitar el encantador hotel antiguo. Pero, para su asombro, no lo encontraron por ningún lado. No solo había desaparecido el hotel, sino que, cuando revelaron las fotos de sus vacaciones, las imágenes del hotel habían desaparecido de los rollos. No había ni rastro de un negativo dañado. Era como si el hotel nunca hubiera existido. ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar rastro un hotel en pleno funcionamiento con su personal y otros huéspedes? Muchos creen que un salto en el tiempo estuvo detrás de las extrañas experiencias de la pareja. Número 18.
el infame viajero en el tiempo del año 2036. El 2 de noviembre del año 2000, el nombre de usuario Time Travel 0 de principios del siglo XX se puso en línea. Esta es la historia de John Titor, la figura más enigmática que surgió de los primeros días de Internet. Bajo su nombre de usuario, Titor afirmó ser un viajero en el tiempo del año 2036, enviado para recuperar una pieza crucial de tecnología, una computadora IBM 5100 de 1975. Según él, esta computadora era necesaria para depurar sistemas de software críticos en el futuro, que estaban amenazados por un desastre inminente. Titor comenzó a describir cómo era su futuro. Según él, el mundo del que venía era muy diferente al de principios de los 2000. Según su relato, Estados Unidos estaba al borde de una devastadora guerra civil que comenzaría en 2004 y que acabaría desembocando en la Tercera Guerra Mundial en 2015. Esta guerra, según afirmaba, provocaría la muerte de casi 3.000 millones de personas y dejaría a Estados Unidos fragmentado en pequeñas comunidades feudales. Cada una de las publicaciones de Titor contenía detalles sorprendentes. Proporcionaba explicaciones técnicas detalladas de su máquina del tiempo, un dispositivo que, según él, había sido fabricado por General Electric y alojado en un Chevrolet Corvette de 1967. También hacía referencia al modelo de física cuántica de Everett Wheeler, afirmando que su viaje en el tiempo había creado una nueva corriente temporal, por lo que algunas de sus predicciones podrían no hacerse realidad. En nuestra versión de la historia, muchos creían en la historia de Titor, pero cuando la mayoría de sus predicciones no se hicieron realidad, cada vez más gente empezó a dudar de su autenticidad. Aún así, para la gente que vivía en el año 2000, cuando Internet todavía era relativamente nuevo, las afirmaciones de Titor eran creíbles. Tanto es así, que su nombre sigue vigente en el campo de la física y los viajes en el tiempo hasta el día de hoy. Número 17. Un periodista británico predijo un ataque futuro. Junto con su colega fotógrafo Joachim Brandt, J. Bernard Hutton se encontraban en Hamburgo, Alemania, trabajando para documentar la construcción y la actividad en el astillero de Blohm & Voss. Mientras realizaban su trabajo, el día dio un giro repentino e inesperado. Sin previo aviso, el bullicio rutinario del astillero se vio interrumpido por el sonido de las sirenas de ataque aéreo. Se escucharon bombarderos a lo lejos, seguidos del aterrador sonido de las bombas explotando. Los edificios fueron alcanzados, se produjeron incendios y los escombros volaron por el aire. Fue un ataque aéreo. Tanto Hutton como Brandt corrieron a refugiarse sin pensar en nada más que en su seguridad. Mientras buscaban refugio, Brandt logró tomar varias fotografías de la destrucción. Después de que el ataque aéreo se calmó, abandonaron el astillero conmocionados por lo que habían presenciado. Sin embargo, cuando volvieron a su oficina y revelaron las fotografías, se sorprendieron al descubrir que las imágenes no mostraban señales de la devastación que acababan de experimentar. Las fotos mostraban un día perfectamente normal y tranquilo en el astillero, sin incendios, destrucción ni ataques aéreos. Confundidos y perturbados, Hutton y Brandt relataron su historia. Por supuesto, nadie les creyó. ¿Quién no negaría su afirmación cuando el astillero estaba perfectamente bien? Durante años, el evento siguió siendo un misterio inquietante, aparentemente sin explicación. Es decir, hasta que el 24 de julio de 1943 Hamburgo fue sometida a una campaña masiva de bombardeos aliados conocida como Operación Gomorra. La ciudad quedó devastada, y gran parte de su destrucción coincidió inquietantemente con lo que Hutton y Brandt habían presenciado en 1932. Curiosamente, el ataque aéreo que habían presenciado se convirtió en realidad 11 años después. A pesar de numerosas teorías e intentos de explicar lo que le sucedió a Hutton y Brandt ese día, no se han encontrado respuestas definitivas. Número 16. El vuelo en el tiempo del mariscal del aire, Sir Robert Victor Goddard. El mariscal del aire Sir Robert Victor Goddard era un oficial muy respetado de la Real Fuerza Aérea. Sin embargo, su nombre es reconocido hoy en día por su frecuente contacto con lo desconocido y lo sobrenatural. Era el año 1935, y Goddard, un comandante de escuadrón, recibió la tarea de inspeccionar los aeródromos de todo el Reino Unido.
Su misión lo llevó a un antiguo aeródromo en desuso cerca de Edimburgo llamado Dream, que se había deteriorado desde la Primera Guerra Mundial. Goddard voló sobre Dream y el aeródromo estaba cubierto de maleza. Sus edificios se estaban desmoronando y no había señales de vida. Completó su inspección y continuó su camino. Pero mientras volaba de regreso a su base, se encontró con una violenta tormenta. Fuertes vientos azotaron su biplano, y la intensa lluvia y las turbulencias hicieron que volar fuera extremadamente difícil. Goddard estaba indefenso ante la lluvia y el viento, y se vio obligado a realizar un vuelo de regreso sobre Dream para recuperar la orientación. Al acercarse al aeródromo, la tormenta se disipó de repente y se encontró con una imagen que desafiaba toda explicación. El aeródromo, que antes estaba en ruinas, estaba ahora en pleno funcionamiento. Los edificios estaban recién pintados, las pistas estaban despejadas y en perfecto estado, y había 4 aviones en la pista. Curiosamente, 3 de estos aviones lucían una librea amarilla, algo inusual para la RAF en aquella época, y uno era de un modelo que no reconoció. Goddard quedó desconcertado por lo que vio, pero no pensó demasiado en ello. Después de aterrizar sin problemas, les contó a sus colegas sobre la extraña experiencia. Huelga decir que no le creyeron. Sin embargo, 4 años después, en 1939, el aeródromo de Dream fue efectivamente remodelado y reabierto como una base aérea en pleno funcionamiento. Los aviones que Goddard había visto, incluidos los aviones amarillos, eran ahora un elemento habitual, y todo el aeródromo coincidía con la escena que había presenciado durante su tormentoso vuelo en 1935. Para los escépticos, fue una mera coincidencia, pero para quienes confían en Goddard, esta experiencia fue una prueba de un salto en el tiempo. Número 15. Un viajero en el tiempo que se encontró con su yo más viejo. Una de las preguntas clásicas que se hacen cuando se intenta conocer a alguien, o cuando realmente no se sabe cómo mantener la conversación, es: ¿qué es lo que le dirías a tu yo más joven? Para todos, esto no es más que una pregunta hipotética que invita a la reflexión, a menos que, por supuesto, seas un viajero en el tiempo. En 2006, un hombre sueco llamado Håkon Nordqvist afirmó haber experimentado algo de una película de ciencia ficción. Se encontró con su yo del futuro. Según Nordqvist, el encuentro ocurrió de manera bastante inesperada mientras estaba lidiando con un problema doméstico bastante mundano. Mientras arreglaba una fuga debajo del fregadero de su cocina, Nordqvist afirmó que se arrastró debajo del fregadero para alcanzar una tubería complicada. Pero en lugar de encontrar la tubería habitual, se encontró en lo que solo puede describirse como un túnel. Este túnel lo llevó al año 2042, donde conoció a una versión de sí mismo de 72 años. Nordqvist dijo que los dos, su yo actual y su yo futuro, pasaron tiempo hablando y comparando experiencias de vida. Afirmó que ambos tenían tatuajes idénticos en sus brazos, que incluso capturaron en un video. Las imágenes, aunque borrosas y muy debatidas, muestran a 2 hombres, uno más joven y otro mayor, que muestran el mismo tatuaje en sus antebrazos. La historia de Nordqvist ganó fuerza rápidamente en Internet. Sin embargo, los escépticos se apresuraron a señalar que el video podría haber sido fácilmente preparado, con Nordqvist solicitando la ayuda de un pariente mayor o usando maquillaje y efectos especiales para crear la ilusión. Aún así, Nordqvist no insistió en que nadie creyera sus afirmaciones. Según él, simplemente quería compartir su experiencia, dejando que otros decidan si creerla o no. Número 14. La historia de Sergei Ponomarenko, quien cayó a través del tiempo. Era 2006, y las calles de Kiev, Ucrania, estaban perturbadas por un hombre desorientado vestido con ropa pasada de moda y agarrando una cámara antigua. El hombre, que se identificó como Sergei Ponomarenko, afirmó haber nacido en 1932 y estaba completamente confundido por el mundo moderno en el que se encontraba. Las autoridades locales se acercaron a Sergei y afirmaron que el hombre estaba realmente perplejo. Sergei afirmó que simplemente estaba dando un paseo por su ciudad natal, pero de alguna manera terminó en un lugar desconocido, o más bien, en un momento desconocido. Lo llevaron para interrogarlo, y su historia solo se volvió más extraña. Según Sergei, lo último que recordaba era haber tomado una fotografía de un objeto inusual en el cielo, un gran ovni con forma de disco, antes de que todo se volviera negro,
y de repente se encontrara en un momento completamente desconocido. Tal vez el punto de inflexión fue cuando las autoridades revelaron una película de la cámara de Sergei. Las fotografías eran innegablemente de la década de 1950 y mostraban escenas típicas de esa época en Kiev, incluidas imágenes de automóviles, edificios y personas vestidas con ropa de la época. También se confirmó que la cámara era de la década de 1950, un modelo que habría sido casi imposible de encontrar en la Ucrania actual. Lo extraño es que los documentos personales de Sergei, incluida su identificación y otros papeles, también coincidían con registros de la década de 1950. Sin embargo, después de su breve estancia en 2006, Sergei Ponomarenko desapareció sin dejar rastro, sin dejar pistas sobre dónde o cuándo podría haber ido. Se han propuesto muchas teorías para explicar la repentina aparición y desaparición de Sergei. Algunos creen que podría ser un caso de auténtico viaje en el tiempo, en el que Sergei de alguna manera se deslizó a través de una grieta en el tiempo. Otros sugieren que podría ser un engaño, tal vez un evento preparado para crear una leyenda moderna. Aún así, algunos piensan que Sergei podría haber sufrido una condición psicológica que le hizo creer que era de otra época. Independientemente de la explicación, la historia de Sergei es una de las historias de viajes en el tiempo más convincentes de la historia de la humanidad. Número 13. El corredor de bolsa. Si de repente adquieres un superpoder, lo más probable es que lo uses para tu propio interés. O al menos yo lo haría. Y por eso la historia de este hombre que utilizó su supuesta capacidad de viajar en el tiempo para salir adelante en el mercado de valores es bastante creíble. Después de todo, muchos de nosotros haríamos lo mismo. La historia de Andrew Carlson comenzó en 2003, cuando fue detenido por el FBI por una razón bastante inusual. Había convertido una inversión inicial de $800 en la asombrosa cantidad de $350 millones en solo 2 semanas, a través de una serie de operaciones bursátiles de un éxito improbable. Eso es algo que no es posible a menos que se tenga información privilegiada. Si estás haciendo algo ilícito para manipular las acciones, puedes ver el futuro. Las operaciones de Carlson eran muy sospechosas porque constantemente elegía acciones que de repente se disparaban, inversiones que ningún otro operador podría haber predicho con tanta precisión. Convencidas de que Carlson tenía información privilegiada, las autoridades lo detuvieron para interrogarlo. Cuando se le preguntó, Carlson supuestamente afirmó que no era un comerciante de información privilegiada, sino un viajero en el tiempo del año 2256. Explicó que había viajado en el tiempo con conocimiento de los movimientos futuros del mercado de valores y utilizó esta información para amasar su fortuna. Carlson incluso se ofreció a proporcionar datos históricos sobre los próximos eventos, como la fecha exacta en que comenzaría la guerra de Irak, a cambio de indulgencia. Aunque esta historia ahora se descarta en gran medida como un engaño o una historia de ficción, todavía hay varios que siguen creyendo en su autenticidad. Número 12. Cuando 3 niños viajaron a la Inglaterra medieval. Adentrándonos en el ámbito del folclore, nos encontramos con la extraña y perdurable historia de los niños verdes de Woolpit. Esta leyenda inglesa del siglo XII habla de 2 niños de piel verde que aparecieron misteriosamente en el pueblo de Woolpit, Suffolk, despertando curiosidad y especulaciones que persisten hasta el día de hoy. Según las crónicas de los historiadores ingleses Ralph de Coggeshall y William de Newburgh, los niños, un hermano y una hermana, fueron descubiertos por los aldeanos en uno de los pozos de lobos que dieron nombre al pueblo. Los niños vestían ropas inusuales y tenían la piel de un tono verde. Hablaban un idioma desconocido e inicialmente rechazaron todos los alimentos excepto los frijoles crudos. Con el tiempo, los niños se adaptaron a otros alimentos y poco a poco fueron perdiendo su coloración verde. También aprendieron a hablar inglés y eventualmente comunicaron sus orígenes. Los niños afirmaron venir de un lugar llamado San la Tierra de Martin, un lugar misterioso y sombrío, donde el sol nunca brillaba con intensidad y la luz siempre parecía estar atrapada en un eterno crepúsculo. Era un lugar lleno de enigmas. Lamentablemente, el niño que llegó a esta tierra enfermó gravemente, y a pesar de todos los esfuerzos realizados para salvarlo, finalmente murió. Sin embargo, la niña demostró una notable capacidad de adaptación a su nuevo entorno, y con el tiempo, no solo se integró, sino que también se casó
y formó una familia. Las teorías sobre los orígenes de estos enigmáticos niños verdes son variadas y van desde lo extraordinario hasta lo mundano. Algunos investigadores y entusiastas sugieren que los niños podrían haber sido de otra dimensión o incluso de otro tiempo, y que accidentalmente cruzaron a nuestro mundo a través de un portal o agujero de gusano. Esta teoría sugiere la existencia de mundos paralelos y realidades alternativas. Otros especulan que los niños podrían haber sido seres extraterrestres, visitantes de otro planeta que, por alguna razón desconocida, terminaron en la Tierra de Martin. También hay quienes creen que los niños verdes fueron víctimas de una anomalía natural, un fenómeno aún no comprendido por la ciencia moderna. Las teorías convencionales sugieren explicaciones más terrenales. Algunos dicen que los niños podrían haber padecido clorosis, una anemia que causa piel verdosa. Otros especulan que eran inmigrantes flamencos perdidos y desorientados. Independientemente de su origen, la historia de los niños verdes de Woolpit es parte del folclore local. Ha provocado debates y ha inspirado obras de ficción, manteniendo viva la curiosidad y el misterio. Número 11. Un anillo suizo en una tumba de la dinastía Ming. En 2008, un grupo de arqueólogos de China desenterró un diminuto reloj de anillo con incrustaciones de barro en el lugar más inesperado, una tumba de la dinastía Ming de 40 años de antigüedad en Shaanxi, al sur de China. ¿Cómo pudo un reloj de anillo fabricado en Suiza, un producto de la Europa del siglo XIX, haber terminado en una tumba, sellado e intacto desde la dinastía Ming, que terminó en 1644? El reloj era pequeño, con sus manecillas congeladas en 1006. La inscripción y el estilo sugerían que fue elaborado mucho después de que la dinastía Ming se hubiera desvanecido en la historia, posiblemente en el siglo XIX o XX. Sin embargo, allí estaba, enterrado junto a una persona que vivió siglos antes. ¿Viaje en el tiempo o un engaño? Dejaré que lo decidas tú. Número 10. La máquina secreta del Vaticano para viajar en el tiempo. El Vaticano puede ser una nación pequeña, pero es uno de los países más influyentes y poderosos del mundo. Es en este lugar donde supuestamente se creó el cronovisor. El cronovisor es un dispositivo que puede ver e incluso grabar eventos del pasado lejano. Fue creado por el padre François Brun, un sacerdote y teólogo francés. Según él, el cronovisor fue creado por un equipo secreto de científicos y otros intelectuales en los años 50, que, bajo los auspicios del Vaticano, habían construido esta máquina milagrosa. Piense en el cronovisor como un televisor del pasado, donde uno puede ver lo que estaba sucediendo hace miles de años como si estuviera sucediendo en tiempo real. Bernetti afirmó que con el coronavirus, incluso vio algunos de los momentos más importantes de la historia, incluida la crucifixión de Jesucristo. Ahora, que exista un dispositivo así es bastante exagerado, lo que genera mucho escepticismo. Aún así, la leyenda del cronovisor persiste. Número 9. Jofar Vorin, el viajero interdimensional. En 1851, un hombre misterioso llamado Jofar Voren apareció en la pequeña ciudad de Frankfurt on der Oder en Prusia. Voren afirmó ser de una tierra llamada Lixauria, un lugar desconocido para cualquier mapa o erudito de la época, y hablaba un idioma completamente desconocido para los lugareños. Cuando se le preguntó, Voren describió su tierra natal como parte de un continente llamado Sacria, ubicado mucho más allá de los océanos del mundo conocido. Su historia se volvió aún más desconcertante cuando mencionó que estaba en una misión para encontrar a su hermano perdido hace mucho tiempo, lo que lo había llevado a atravesar grandes distancias que aparentemente no existían en nuestro planeta, o más bien en nuestra línea de tiempo. Voren podía entender y hablar algo de alemán, aunque de manera imperfecta, y demostró un conocimiento de geografía. Mencionó 5 grandes continentes: Sicrea, Aflar, Astrar, Aslar y Uplar, ninguno de los cuales corresponde a nuestros continentes terrestres. Su lenguaje escrito no se parecía a ninguna escritura conocida, pero parecía tener una estructura gramatical coherente, lo que significaba que no estaba simplemente hablando un galimatías. Muchos creen que Voren era simplemente un viajero perdido, tal vez de un pequeño asentamiento con su propio idioma. Pero algunos creen que Voren era un viajero que viajó a través del tiempo, o tal vez a un universo paralelo. El concepto de universos paralelos no era ampliamente reconocido en ese momento,
Pero el caso de Bohren se alinea inquietantemente con lo que ahora consideramos posible en la teoría cuántica y la especulación del multiverso. A pesar de los esfuerzos por descubrir la verdad, el destino de Jofar Bohren sigue siendo un misterio. Número 8. Viajes en el tiempo respaldados por la ciencia. Sergei Krikalev, a menudo llamado el último ciudadano soviético, es un hombre que viajó en el tiempo. Y esto no está respaldado simplemente por una afirmación. La ciencia demuestra que Krikalev, de hecho, viajó al futuro de alguna manera. Experimentó la dilatación del tiempo mientras orbitaba nuestro planeta durante 803 días. Esto significa que es 2 segundos más joven que otras personas nacidas al mismo tiempo que él en la Tierra. Número 7. El hombre en Times Square. Una fatídica noche de la década de 1950, un hombre apareció en medio de Times Square, en la ciudad de Nueva York. A pesar de la multitud, este hombre sobresalía por su vestimenta, que parecía sacada directamente del siglo XIX, con patillas de cordero, sombrero de copa y zapatos abotonados. Este hombre, identificado más tarde como Rudolf Fens, encontró su fin trágicamente poco después de que su repentina aparición fuera atropellada por un coche. Naturalmente, se inició una investigación. En sus bolsillos encontraron objetos extraños, una carta fechada en 1876, una ficha de bronce para una cerveza en un bar que ya no existía y tarjetas de visita con su nombre, Rudolf Fens. Los objetos no mostraban signos de envejecimiento, como si se hubieran conservado en perfecto estado durante décadas. El detective asignado al caso, el capitán Hubert Quinto Rim del Departamento de Policía de Nueva York, intentó reconstruir quién era este hombre. Rim descubrió registros de un hombre llamado Rudolf Fens, que efectivamente había desaparecido en 1876 después de salir a dar un paseo nocturno. Una investigación posterior reveló que este hombre era el padre de un hombre que había fallecido unos años antes, y todo parecía coincidir con la ropa, la edad e incluso el informe de personas desaparecidas. Durante décadas, la historia de Rudolf Fens circuló como posible prueba de los viajes en el tiempo. A pesar de las crecientes dudas, esta sigue siendo una de las historias de viajes en el tiempo más infames de la historia. Número 6. El hombre de 2030. En 2018, Internet se llenó de rumores extraños sobre un hombre llamado Noé, un supuesto viajero en el tiempo del año 2030, que ahora no suena tan lejano. En 2024, Noé, cuyo rostro fue difuminado y cuya voz fue alterada para proteger su identidad, hizo varias afirmaciones intrigantes. Predijo que Donald Trump sería reelegido en 2020. También habló sobre los avances tecnológicos, afirmando que la realidad virtual se volvería increíblemente avanzada, las criptomonedas ganarían más fuerza y los humanos llegarían a Marte en 2028. Desafortunadamente, Noé resultó ser un engaño. Pero a pesar de esto, su afirmación convenció a decenas de miles de personas. Número 5. Las complicadas reglas de la dilatación del espacio-tiempo. Sergei Evdeyev, un cosmonauta ruso, es uno de los pocos humanos que técnicamente ha viajado a través del tiempo, al igual que Sergei Krikalev. También experimentó la dilatación del tiempo, como se describe en la teoría de la relatividad de Einstein, al moverse a velocidades de aproximadamente 17.500 millas por hora mientras giraba alrededor de la Tierra. El tiempo que pasó Avdayev en el espacio hizo que envejeciera un poco más lentamente que los que estamos en la superficie del planeta. El efecto de esta dilatación del tiempo, aunque increíblemente minúsculo, significa que cuando Evdayev regresó a la Tierra, había viajado efectivamente 2 segundos hacia el futuro sin envejecer. Número 4. La casa que se desliza a través del tiempo. En 1860, un hombre llamado Robert Palfrey informó haber visto una gran mansión de estilo georgiano aparecer de repente y luego desaparecer en el aire, enrarecido, mientras caminaba por una carretera solitaria cerca de Rougham. A lo largo de las décadas, múltiples testigos han informado de encuentros similares, una majestuosa mansión de ladrillo rojo materializándose de la nada, solo para disolverse en la niebla momentos después. El avistamiento se mantuvo constante durante décadas. De hecho, el último avistamiento se produjo en 2007, cuando una pareja afirmó haber visto la esquiva mansión mientras conducía,
pero ésta desapareció cuando se dieron la vuelta para verla más de cerca. Para muchos, el Rookham Mirage es un caso de viajes en el tiempo que se repiten una y otra vez. Número 3. Un ejército de hombres. La tarde del 28 de junio de 1812, Anthony Jackson y Martin Turner estaban cuidando ganado en el Parque Javera, cerca de Ripley, en Yorkshire, cuando algo completamente extraño se desarrolló ante sus ojos. Ambos vieron un ejército entero de soldados marchando en un silencio inquietante por la cima de una colina. Los soldados vestían uniformes blancos, liderados por una figura imponente vestida de escarlata, seguida de un segundo ejército con un atuendo más oscuro. Los dos grupos, a pesar de su número, parecieron interactuar pacíficamente antes de desaparecer en una niebla que oscureció al ganado cercano. Fue una experiencia corta pero escalofriante. Ya sea que se trate de una historia paranormal o de viajes en el tiempo, lo dejo en sus manos. Número 2. Un viajero del tiempo del año 6000. En 2018, la historia de un hombre del año 6000 llamó la atención de muchos. Todo comenzó con un video de un hombre cuyo rostro estaba borroso. El hombre afirmó que logró visitar el futuro. Según este viajero en el tiempo, el mundo en el año 6000 después de Cristo es irreconocible y extrañamente familiar. Describió una sociedad donde la inteligencia artificial ha avanzado hasta el punto de gobernar el mundo, mientras los humanos vivían en lo que él llamó ciudades utópicas, perfectamente integradas con la naturaleza. Afirmó que el viaje en el tiempo se convirtió en una realidad en el siglo XXI, con el gobierno realizando experimentos en secreto mucho antes de que se hiciera público. Una de las pruebas más convincentes que ofreció fue una fotografía supuestamente tomada en el año 6000 que mostraba una ciudad del futuro. Los escépticos han señalado que la foto podría ser fácilmente un engaño o una imagen manipulada, pero muchos optaron por creer su afirmación. El hombre también habló de cómo el futuro no está escrito en piedra. Afirmó que los viajes en el tiempo habían permitido a ciertas personas intentar alterar el curso de la historia, creando una red compleja de líneas temporales alternativas. Esto, dijo, fue parte de la razón por la que regresó para advertir a la humanidad sobre los peligros potenciales que se avecinan si se toman ciertos caminos. Con la fotografía y la convincente historia que presentó, muchos se convencieron de que el hombre era un auténtico viajero en el tiempo. Número 1. Una foto del año 5000. Parece que la mayoría de los viajeros en el tiempo del futuro tienen malas noticias para nosotros que vivimos en el presente, al igual que el hombre del año 6000. Un hombre que afirma ser un viajero en el tiempo del año 5000 también afirmó que el futuro sería apocalíptico. Según este viajero en el tiempo, el mundo en el año 5000 después de Cristo es un lugar sombrío y devastado donde la humanidad se ha visto obligada a adaptarse a un colapso ambiental catastrófico. El hombre incluso tenía una foto que mostraba un lugar distópico. Afirmó que formaba parte de un experimento de alto secreto llevado a cabo por un gobierno anónimo que le permitió viajar a través del tiempo. Y fue durante una de sus misiones que se encontró en el año 5000, de pie sobre lo que una vez fue Los Ángeles, ahora sumergido bajo el agua. No se sabe si esto es un engaño o la realidad. No sé ustedes, pero estos viajes en el tiempo suenan terriblemente reales. Nos vemos en el próximo video.